de la anchura, pero no están hablando de la longitud, de lo largo que es el amor de Cristo. Amén. Así que le corregimos del canto ahí al pastor. Yo quiero finalizar este tiempo. Ha sido un buen tiempo con ustedes y quiero concluir con el tema de la evangelización mundial en nuestros días. ¿Cómo es que tenemos que entender que la evangelización mundial debe suceder en nuestros días? Tengo una hora para explicar esto, así que voy a pedirle su mayor atención y su mayor esfuerzo para que podamos aprovechar al máximo ese tiempo. Amén. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 16. Estos son los versículos que vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 16. Y dice de esta manera: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo los malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Cristo viene nuevamente. Y este mensaje se está olvidando de los púlpitos. Y la iglesia hoy está entretenida con un montón de cosas más. Pero la Biblia dice que debemos vivir esperando ansiosamente el día del Señor, apresurando el día del Señor. Tenemos que vivir de esa manera. Entonces tenemos que cumplir con el pacto de la evangelización mundial en nuestros días. Cristo va a venir y va a venir en nuestros días. Así que debemos vivir creyendo esa verdad. Pero lamentablemente tenemos que ver la realidad que la iglesia hoy está viviendo. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el propósito de la iglesia sobre la tierra? ¿Será que el propósito de la iglesia es hacer conciertos? ¿Será que el propósito de la iglesia es hacer grandes retiros? ¿Será que es reunir a las grandes multitudes y darles un mensaje superficial? ¿Será que el propósito de la iglesia es eso que hoy estamos viendo? Yo pregunto, ¿cuál es el propósito de la iglesia sobre la tierra según la Biblia? Y no estoy hablando de denominaciones, sino de la iglesia como cuerpo de Cristo. En realidad no hay otro propósito que establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios se establece a través del evangelio, a través de la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús es el Cristo. No hay otro fundamento para establecer el reino de Dios. Jesús el Cristo
es el Evangelio de la Biblia. Hace algunos meses escuché que en Estados Unidos se había abierto una nueva iglesia, y es la iglesia de la cannabis. ¿Saben ustedes qué es la cannabis? Es la marihuana. Entonces se abrió la iglesia de la marihuana, la iglesia de la cannabis. ¿Quién cree usted que vaya a esa iglesia? ¿Le gustaría a usted ir a esa iglesia? Algunos parece que sí, ¿verdad? Entonces, así está la iglesia de hoy. Otra iglesia, escuché también que está matando a los perros. ¿Por qué? Porque dice que Apocalipsis dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. Y entonces, ¿por qué la iglesia está siendo engañada de esa manera? Y de verdad es algo que está pasando hoy en el mundo. La iglesia está metida en hacer actos proféticos que de verdad su fundamento es el esoterismo, es la brujería, es la hechicería. Y los cristianos están contentos con los actos proféticos, esotéricos que hoy se están haciendo en los púlpitos. Y no me diga amén. No es necesario que lo diga, está pasando. Y entonces hacemos actos proféticos y todo se volvió actos proféticos. Hay iglesias que se enfocan en milagros. Y entonces le dicen, compre su aceite de la unción, y cuando usted se levante después de bañarse se lo echa y va a ser sano. Llévese hoy su harina de trigo del pan del cielo. Y le están vendiendo a la gente, y la gente está creyendo esas cosas. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia sobre la tierra? ¿Será que es eso lo que hoy estamos viendo? ¿Será que la iglesia verdaderamente está predicando el evangelio de la Biblia? Yo preguntaría a los bolivianos, ¿cuál es el énfasis de las denominaciones bolivianas actualmente? Y ustedes podrán encontrarse con esos énfasis, y están enfocados en un montón de cosas. La Biblia dice en 1 Corintios 3, 11 y 12, porque nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Si alguno construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, y el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por la llama, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces debemos entender, amados, que nuestra obra sobre la tierra será probada. Y tenemos que entender cuál es el pacto para la iglesia de este tiempo. El pacto de la evangelización mundial es lo que Dios nos dejó en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones de la tierra como testimonio a esas naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin tiene varios eventos, pero el evento culminante del fin es que Cristo viene nuevamente. Pero Cristo no vendrá si nosotros no hacemos la evangelización mundial. Cristo no ha venido porque no se ha cumplido con el pacto de la evangelización mundial. ¿Qué sucedió en el aposento alto de Marcos en Hechos capítulo 1? Usted puede leer Marcos, el evangelio en el aposento alto de Marcos en Hechos 1, 4 y verso 5. Habían muchas personas ahí. Y dice que una vez mientras comían con ellos, Jesús les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces la promesa era que iba a venir el Espíritu Santo. Y ellos obedecieron la promesa. Pero no fueron todos los que conocieron a Cristo. No fueron las multitudes que lo seguían. No, solo 120 llegaron al aposento alto de Marcos. ¿Dónde estaban aquellos 500 a los cuales se les apareció simultáneamente? No estaban. No estaban. ¿Dónde estaban las multitudes que comieron pan y peces un día? No estaban.
¿Dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban las mega iglesias? No estaban. Es que solo 120 eran un remanente que había entendido la verdad de que Jesús es el Cristo. Y esos 120 nadie los convocó. Ellos sabían que había una promesa. Nadie los llamó a un evento. Nadie les dijo, va a haber un seminario de evangelización mundial. Nadie los llamó. Es que el Espíritu Santo los impulsó a buscar la promesa. Y entonces, ¿qué sucedió? Vino el Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Hechos 1:8 lo dice claramente. Y usted lo puede leer en su Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice? Hechos 1:8. Y cuando venga, ¿recibiréis qué? Poder. Y todos se quedan ahí, ¿verdad? Sí, yo quiero el poder, yo quiero la unción, yo quiero la gracia, la misericordia. Todos lo queremos. Yo quiero sentir la presencia de Dios, yo quiero tener la gracia de Dios, yo quiero tener la unción, yo quiero tener los dones, yo quiero tener los milagros, yo quiero tener las sanidades, pero no, nadie quiere tener a Cristo. Pero aquí dijo, y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces yo pregunto, ¿qué tenían aquellos 120? ¿Qué tenían aquellos 120? En aquel aposento alto de Marcos se reunieron convocados por el Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo nos ha convocado a nosotros en el movimiento de la evangelización mundial. No nos une una congregación, no nos une un nombre denominacional, no nos une una motivación carnal, no nos une, me voy a encontrar con los coreanos, no nos une comer la comida coreana, no nos une ir a comer la comida boliviana o a ecuatoriana, o no, nos une la verdad de que Jesús es el Cristo, y por eso estamos haciendo la evangelización mundial. Entonces vino el Espíritu Santo para que pudiésemos ser testigos de que Jesús es el Cristo. Pero ahora la iglesia está creyendo que el Espíritu Santo vino para que nos cayéramos. Y yo he visto mucha gente caerse y temblar, y cuando se levantan nunca cambian su vida. Yo hablo lenguas. Y prostocando retocino y prostahanamasera. Y tengo lenguas que Dios me ha dado. Pero entendí que eso no es lo más importante. Es una añadidura en esta tierra. Y me servirá en esta tierra. Pero hay algo más trascendental en la evangelización mundial. El fruto que permanece. Porque dice Pedro que todo esto será destruido con el fuego. Esa tu casita que amas tanto será destruido un día con el fuego. Ese tu carro que amas tanto será destruido. Ese templo que construiste con mucho esfuerzo y que pusiste ahí, tu amor y tu fuerza, será destruido por el fuego. Pero hay un fruto que permanece, hay un fruto eterno. Las almas que serán salvas eternamente con la verdad de que Jesús es el Cristo. Y esto es la evangelización mundial. Que debe suceder en nuestros días. Amén. ¿Ya me puedo ir? ¿Qué sucedió en el aposento alto de Marcos entonces? Si ustedes se dan cuenta, no era gente muy preparada teológicamente. Aquí tenemos doctores, ¿verdad? Yo también tengo un doctorado. Entonces el doctor, nada, eso no importa, eso es basura. Hoy la gente, hablo de Guatemala, muchos quieren ser apóstoles. El apóstol fulano de tal.
¿verdad? Y usted mira, va a los eventos masivos de estos hombres y el apóstol fulano de tal, que va a ser custodiado por 15 pastores, y ahí van los pastores, puros guaruras, guardaespaldas. Ese es el evangelio de la Biblia. Aquellos 120 se reunían y de verdad lo único que hicieron fue orar. Fue orar. Y oraron. ¿Y de qué orarían? Señor, dame un gran ministerio. Señor, dame un carro nuevo. Señor, la meta de este año es que tenga tantos templos más, 40 iglesias abiertas más. ¿Será que eso oraron? ¿Y qué oraron entonces? Que venga tu promesa para que suceda la evangelización mundial. Que venga tu promesa para que puedas ser testigo de que Jesús es el Cristo. Que venga tu promesa, que venga, Señor. Yo oro todos los días para que la evangelización mundial suceda en todas las naciones de la tierra. Oro todos los días. Yo ya no oro por mis propias necesidades. Cuando me acuerdo, entonces digo, Señor, ya eso tú ya lo sabes. Ayer me estaban haciendo muchas preguntas algunas hermanas ahí de la oración. Y de verdad, es que la gente no tiene claro que debe suceder en sus vidas la evangelización mundial. Y entonces, como no lo tiene claro, entonces no sucede. Pero aquellos 120 tenían claro que el pacto debía cumplirse. Y que ellos tenían la promesa que el Espíritu Santo iba a venir. Y tenían la verdad de que Jesús es el Cristo. Y entonces dieron una tercera cosa. Dieron su vida por este mensaje y esta promesa. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos ahora? Que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es la promesa para nosotros ahora? Es que Cristo viene pronto, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar nuestra vida para que suceda la evangelización mundial. Si no, entonces nos vamos a meter a cumplir el propósito que las iglesias hasta el día de hoy tienen, ¿verdad? En Hechos capítulo 1 versículo 11 dice: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Cristo viene nuevamente, pero para que Cristo venga necesitamos cumplir el pacto de la evangelización mundial. Así que aquellos 120 discípulos tenían tres cosas que les daban seguridad: la promesa del Padre, la verdad de que Jesús es el Cristo, y tres, estaban dispuestos a dar su vida por esa promesa y por esa verdad. No era gente poderosa. No era gente teológicamente preparada siquiera. Algunos eran ni siquiera letrados. Eran 120 que habían entendido el propósito de su vida. No tenían recurso económico. Es igual que nosotros. No crea que yo tengo mucho dinero para venir a Bolivia. No. Pero amo cumplir el pacto de la evangelización mundial. Así que he venido a Bolivia. Y si es necesario y si encontramos digno, volveré a venir. No porque tenga mucho dinero, no lo tengo. Pero tengo a Cristo en mi vida. Y a ese crucificado quiero compartir. Igual aquellos 120 no tenían recurso económico, no eran poderosos, no eran renombrados apóstoles, no. Eran hombres y mujeres sencillos, igual que usted, igual que yo. Pero les encargaron salvar el mundo entero. ¿Y cómo lo hicieron entonces? Es que cuando usted se pone a pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? Ya cometió el primer error. Usted debe creer firmemente que cuando usted se alinea a la voluntad de Dios, que es hacer la evangelización mundial, Dios dará todo lo demás que usted necesitará. Entonces tenemos que entender que aquellos 120 del aposento alto de Marcos empezaron la evangelización mundial con toda su vida. Fueron perseguidos, pero dieron su vida por la evangelización mundial.
La Biblia dice que la evangelización mundial debe suceder. Y no se trata de hacer gente religiosa, sino se trata de enseñar la verdad de que Jesús es el Cristo. No se trata de hacer adeptos a nuestras instituciones religiosas. No, sino de que la gente verdaderamente sea libre de la opresión del diablo. Llenar un templo es muy fácil, si eso es lo que usted quiere. Muy fácil. Pero la evangelización mundial no busca eso. Entonces, yo he dicho que yo no quiero llenar un templo de gente. Yo quiero llenar el mundo con la verdad de que Jesús es el Cristo. Porque ahí está la evangelización mundial. Pero si no entendemos qué es el evangelio, entonces de verdad terminaremos fracasando y perderemos, al igual que Adán y Eva, el pacto que Dios nos dio para este tiempo. Lo perderemos igualmente. Por eso la Biblia nos dice que el evangelio es que la gente debe ser libre de la opresión de Satanás. La gente debe ser libre del pecado que la condena y la mata. Y la gente debe ser libre de la separación entre el hombre y Dios. Esto es el evangelio. La expresión telestetai, que fue lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es, está terminado. No solamente lo dijo ahí, como sé que aquí hay estudiantes de teología, les doy entonces el segundo versículo, porque dijo consumado es. Consumado es. Y la exegética dice que tiene que haber 2 versículos como mínimo. Consumado es, todo está hecho. Telestetai, ya lo hice. Lo que me encargaste, Padre, ya lo terminé. Apocalipsis 21, versos 6 y 7 dice: también me dijo, ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es que el evangelio es gratuito. El evangelio no se compra. El evangelio no se vende. El evangelio no se comercializa. No, el evangelio se da gratuitamente. Mercaderes del evangelio, entiendan esta verdad. Jesús es el Cristo. Y Él dijo: todo ha terminado. Todo está hecho. Yo soy el alfa. Yo soy la omega, el principio y el fin. Y le daré a beber gratuitamente al que tenga sed. Jesús mismo recriminó a los religiosos de su época porque solo buscaban adeptos, solo buscaban seguidores para sus ministerios. Y hoy la iglesia está cayendo en el mismo error. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Pastores, el pacto es hacer la evangelización mundial. No que me sigan las multitudes. Es encontrar a los discípulos que puedan creer que Jesús es el Cristo y que puedan dar su vida por esta verdad. Estamos obligando a la gente a ser religiosa, pero no saben la verdad. No conocen el verdadero evangelio. Es solo religión lo que practican y siguen y creen que eso es el evangelio. Pero siguen viviendo derrotados, frustrados, oprimidos en el pecado. Y aunque se esfuerzan, viven como gente sin fe y fracasan. Y esto es porque lo que se está predicando no es el evangelio original. No es el evangelio de la Biblia. Pablo estaba
preocupado por ese problema. Y en 2 de Corintios 11, versos 3 y 4, escribió: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Temo que se corrompa su devoción a Cristo, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes han recibido, o un evangelio diferente del que creyeron. Y entonces están contentos, pero su devoción a Cristo se puede corromper. Venimos a los templos y venimos a cantarnos a nosotros mismos: cansado del camino, sediento de ti. Nos cantamos a nosotros mismos. Escuche lo que canta, entienda lo que canta, porque su devoción a Cristo se pudo haber corrompido ya. Venimos a los templos a que Dios nos toque, a que Dios nos ministre, a que Dios nos llene, a que Dios nos hable, a que Dios nos sane. Es que el culto no es para nosotros, es para Él. Es para Él. Pero ¿a qué viene usted a la iglesia? A recibir de Dios. ¿Y cuándo le va a dar a Dios su vida para hacer el pacto de la evangelización mundial? Parece que nuestra fe se corrompe y que la iglesia puede ser engañada por la astucia de la serpiente, con un espíritu diferente, con un evangelio diferente, con un Jesús diferente. La Biblia dice en Mateo 24:14 que hay que predicar la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Y esto es la evangelización mundial. Y esto es lo que sucederá en este tiempo. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Nosotros estamos dando nuestra vida para que la iglesia vuelva a entender el pacto de la evangelización mundial, porque estamos preparando la venida de Cristo, estamos preparando la plataforma para la venida de Cristo. Yo no he venido a caerle bien a nadie, no he venido a entretener a nadie, no he venido a enseñar mi propia posición teológica ni mi doctrina, no, todo eso es basura. Yo he venido a preparar la venida de Cristo a Bolivia. Cristo viene, Bolivia. Cristo viene, Bolivia. Cristo viene, y viene pronto. Las trompetas de Dios están sonando, y hoy están sonando en Bolivia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia en este tiempo. La voluntad de Dios es que suceda la evangelización mundial en nuestros días. Así lo veían y así lo creían los primeros discípulos. Y Roma, el imperio romano, fue conquistado en 250 años con el evangelio que empezó con 120 que no eran teólogos. Dios no dejó su evangelio para que nos volviéramos teólogos. Nos dio su evangelio para que nos volviéramos discípulos de Cristo. Entonces, tenemos que volver a la verdad de la Biblia. Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Los cristianos hoy dicen: es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es.
Aquí lo dice. ¿Quieres verdaderamente hacer la voluntad de Dios o tu propia voluntad? Si quieres hacer tu propia voluntad, hazla. Pero si quieres hacer la voluntad de Dios, vuelve a la palabra. Porque ahí está la palabra, ahí está la voluntad de Dios. Antes de que venga el fin, hay que evangelizar el mundo. ¿Y por qué la iglesia no lo ha podido hacer hasta ahora? Porque es que no ha sucedido la evangelización mundial. Si hay tantos misioneros, hay tantos estudiantes de teología, hay tantos pastores, hay tantos evangelistas, hay tantos apóstoles, ¿por qué no ha sucedido la evangelización mundial? Es porque no tienen el mensaje correcto. Es porque están predicando doctrinas humanas, pensamientos humanos, teologías humanas, pero no están predicando el verdadero evangelio de la Biblia. Entonces, ¿cómo puede suceder esto en poco tiempo? Solamente a través de los discípulos que tengan la revelación de que Jesús es el Cristo. Por eso hoy estamos aquí buscando a los que se van a encargar de salvar esta nación llamada Bolivia. Esperamos encontrar gente que pueda aferrarse a esta palabra. Satanás tiene engañada a la iglesia y al mundo entero. Esa es su obra. Y tenemos que llevar la verdad de la Biblia para que de verdad la iglesia pueda entender cuál es el mensaje de Dios para este tiempo. En 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4 dice: si la buena noticia, si el evangelio que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Y no entienden este mensaje acerca de la gloria del Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. La obra de Satanás es oscurecer el evangelio, es esconderlo, y principalmente en la iglesia, para que los cristianos no entiendan el evangelio. Y entonces estamos siendo confundidos por un montón de corrientes. Pero hay una verdad, es el fundamento, es la verdad central de toda la Biblia. Jesús es el Cristo. Y hay un pacto, y este pacto es el pacto eterno que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Este evangelio debe ser predicado. Dice Apocalipsis capítulo número 14, versículos 6 y 7. La proclama angélica en los cielos acerca de la evangelización mundial. Vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia, el evangelio eterno, para proclamarlo a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Teman a Dios, gritaba el ángel. Denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de las aguas. La proclama del ángel es que hay un evangelio eterno que hay que proclamar. Por eso pretender que si yo estudio teología 7 o 9 años, ya conozco todo el evangelio, es el peor error que podemos cometer y es la peor desgracia que puede llegar a tu mente. A Dios nunca lo terminaremos de conocer y pasaremos toda la eternidad aprendiendo quién es el Cristo para nosotros. Lo terrenal es anunciado primero en lo celestial para que suceda. Entonces es algo que tiene que suceder. Pero la iglesia no está entendiendo el tiempo de su visitación. La iglesia está entretenida, está acomodada, está sin gloria. Pero Dios está despertando a su remanente. Y los vientos del Espíritu Santo están soplando ahora sobre toda la tierra. La iglesia está débil en todo el mundo. La iglesia sigue creyendo como polvo. Vive como polvo, piensa como polvo y se ha olvidado de su verdadera identidad en Cristo. El profeta Miqueas en su capítulo 5 y versículo 7 habló del remanente que se iba a levantar. Y dijo: será el remanente de Jacob,
en medio de muchos pueblos, y será como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la tierra, que no depende de los hombres, ni espera nada de ellos. Cuando tratamos de entrar a Nicaragua, yo hablé con el presidente de la Alianza Evangélica Nicaragüense, y lo primero que me dijo: mi hermano, aquí es muy fácil entrar, yo te preparo todo, solo que hay una condición. ¿Cuál es?, le dije yo. Lo primero es que tienes que poner $2,000 en mis manos. Presidente de la Alianza Evangélica de una nación. Le dije, solo me faltó decirle hijo del diablo, pero le dije: aunque tú no me recibas y aunque tú no me atiendas, yo de todas maneras voy a entrar a tu nación y voy a llevar este mensaje de que Jesús es el Cristo. Y no te voy a poner ni un solo dólar en tus manos, porque la palabra de Dios ni se vende ni se compra. Y hemos entrado a Nicaragua, y hay discípulos ahí en Nicaragua. Los remanentes son levantados por el Espíritu Santo, y son los que entienden esta palabra. Los demás habrán asistido a un bonito seminario con los coreanos, pero un día le demandarán esta palabra también. Mi responsabilidad está cumplida delante de ti, pero la tuya delante de Dios un día será reclamada por esta palabra. Debemos estar atentos entonces a lo que el Espíritu Santo está diciendo en estos próximos años. Creemos que se va a levantar el movimiento evangelístico más grande de la historia humana, y se va a levantar de una manera tremenda. Pero hay algo que está sucediendo. Este movimiento de evangelismo se está levantando desde Latinoamérica. ¿Por qué? El tiempo de Norteamérica ya pasó. Los avivamientos ya terminaron. Azusa y todo lo demás se fueron apagando y concluyeron en un sincretismo religioso. Los movimientos asiáticos también están tambaleando. Las iglesias más grandes del mundo, 4 de ellas están en Corea y están tambaleando. Sus estructuras se están quebrando. Los movimientos africanos también están decayendo. Y solo hay un continente donde Dios ha puesto su mirada en este tiempo para levantar la última ola de evangelismo que vendrá sobre todo el mundo. Y somos los latinoparlantes. Somos los latinoamericanos. Y desde Latinoamérica saldrá el mensaje hacia el mundo. Por eso es que se están levantando los remanentes para cumplir la evangelización mundial. Por eso es que estamos hoy aquí en medio de ustedes. Y les dejo en su corazón Hebreos capítulo 12, versos 25 y 26, que dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. No estoy hablando de mí, estoy hablando de la Biblia. Y aquel que habla está con mayúscula. Es Cristo, es el Espíritu Santo. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también
los cielos. La evangelización mundial está sucediendo ya. Fueron ángeles quienes dieron la promesa a los galileos de que Cristo vendría nuevamente. Son ángeles los que hacen la proclama en los cielos. La proclama que ya vino a la tierra. Debe suceder. Es algo que va a pasar en este tiempo. Así que una de las cosas que van a suceder en esta época es el despertar evangelístico por el Espíritu Santo, porque esta es la voluntad de Dios y debemos alinearlo a la voluntad de Dios. Ya basta, hermano, de entretener a la gente. Hagamos la evangelización mundial. Yo pasaba la mayor parte del ministerio atendiendo gente, ministrándola, liberándola, aconsejándola, orientándola, regañándola. Solo me faltó agarrar un cincho y pegarles también. Y usted mira a quién llega a buscar al pastor. Pastor, ¿será que puede orar por mí? ¿Y usted por qué no ora? Es que a mí no me oye Dios, pero a usted sí, como es pastor. ¿Quién dice eso? ¿Quién inventó esa mentira? Si todos tenemos acceso al lugar santísimo a través de Cristo. Entonces, cuando empecé a enseñar esta verdad de que Jesús es el Cristo y empezó a llegar a la gente, hermano, quiero que me ore. ¿Y ya entendiste quién es Jesús el Cristo? No. Bueno, entonces primero entender. Orarle al Señor para que se te revele. Pastor, quiero que me libere. ¿Y quién es Jesús el Cristo para ti? Es que no lo entiendo todavía. Bueno, primero entenderlo. Pastor, y tengo que seguir haciendo ayuno y oraciones como lo venía haciendo. ¿Y ya tenés a Jesús el Cristo en tu vida? Yo creo que todavía no. Entonces primero recibí a Cristo en tu corazón. Es que a mí me atormentan unos demonios en la noche. Entonces no tenés a Cristo. De verdad, cuando uno nace de nuevo, los demonios se van. Y si Jesús está dentro de mí, es que Dios está dentro de mí. El Espíritu Santo ya está conmigo. ¿Él es Dios o no? ¿Es el Espíritu Santo Dios o no? ¿Y Él ya está con nosotros o no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Será que yo como pastor soy más importante y poderoso más que el Espíritu Santo que ya está en ti? Entonces, ¿será que los demonios son más poderosos que el Espíritu Santo que ya está con nosotros? ¿Y entonces? A Jesús le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan. ¿Por qué los de Juan sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Es que están con el novio, les digo. Y mientras yo esté con ellos, no van a ayunar. ¿Ya tienes al novio? ¿O todavía no? Pregunto. Está el novio presente, Jesús. Si no está, sigue ayunando, pues. Existe una necesidad mundial. El mundo entero necesita un verdadero sacerdote, un verdadero rey, un verdadero profeta. Y solo el Cristo pudo perdonar el pecado del ser humano. Y solo Él venció a Satanás. Y solo Él es el camino para regresar a Dios. Y solo Él está a la diestra del Padre intercediendo por mi vida. Así que, dice Hebreos 2:1, debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. La religión es el hombre buscando a Dios con su esfuerzo. Con su esfuerzo. Llámese el nombre que usted le quiera poner. A mí me decían, si usted lee mucho la Biblia, entonces va a tener más fe. Y entonces leía mucho la Biblia y de todas formas no tenía fe. Si usted ayuna mucho, entonces va a estar bien con Dios. Entonces ayuné mucho y me dio gastritis.
es que mis actos humanos, mis obras humanas, no me pueden acercar a Dios. Si yo no tengo al Cristo, todo lo demás que haga, ¿de qué sirve? Yo fui a Corea y fui a conocer el monte de los Budas y me impresionó. Hay 7 Budas de oro grandotes y los coreanos llegan a adorar al Buda, no los que andan aquí, ¿verdad? Esos son los que no tienen a Cristo, ¿ya? Entonces llegan los coreanos. Yo vi cómo la gente subía donde están los Budas y llegaban hasta donde están los Budas con mucho esfuerzo algunos, gente ya grande, gente enferma, a gente que las llevaban cargadas. Y entonces cuando llegamos donde están los 7 templos de los 7 Budas, porque hay un Buda en cada templo, y más o menos como este alto cada Buda, y de oro, y grandote. Y entonces yo me acerqué, y lo primero que vi fue que hay monjes budistas firmemente parados ahí, viendo, firmemente, orando, firmemente, ahí, disciplinadamente, ayunando, no comen, oran, no se detienen. Y me entré un poco más y vi que había gente adentro hablando lenguas delante del Buda, y le estaban hablando lenguas espirituales al Buda. Y después oí que había gente orando, y su oración era: Buda, saname. Buda, dame bien en mi negocio, que se resuelva el problema de mi familia, dame dinero, Buda. Y le sobaban la panza al Buda: Buda, oh Buda, dame esto, Buda, dame lo otro, Buda. Wow, dije yo, qué tremendo. Ya tienen sacerdotes, hablan lengua, hacen oraciones pidiendo sanidad, prosperidad, mejora de la familia, sanidades. Y después seguí y había una señora: oh, gracias Buda porque me sanaste, gracias. Dan testimonio de lo que el Buda hace. Yo me quedé casi llorando ahí y dije: pero esto es lo mismo que yo hago en mi iglesia. Esto es lo mismo que hacen todas las iglesias en Guatemala. Y entonces es una religión. Esto es una religión. Casi me convertí al budismo ahí. ¿A qué llega el cristiano a la iglesia? A lo mismo. Entonces la iglesia hoy está entretenida haciendo otras cosas, pero olvidó el pacto de la evangelización mundial. Por eso es que la religión es el hombre buscando a Dios. Pero el evangelio es Dios llamando al hombre cubierto con hojas de higuera para redimirlo, para sacarlo del desorden, del vacío, de las tinieblas, porque está alejado de Dios y no cree en su palabra. Y nosotros como cristianos muchas veces estamos tan alejados de Dios que nos conformamos con nuestros delantales de hojas de higuera y creemos que eso es el evangelio. Mis amados hermanos, qué lejos estamos de Dios. A Jesús las multitudes que lo seguían le dijeron: pero también nosotros queremos hacer lo que tú haces. Queremos hacer las obras de Dios. Y en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 28 y 29, le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para hacer lo que Dios exige? Dinos. Versículo 29 de Juan 6. Jesús le respondió: esta es la obra de Dios. Esto es lo que deben hacer. Es lo único que deben hacer: que crean en aquel a quien Él ha enviado. Que crean en aquel a quien Él ha enviado. Nuestros miedos
Nuestros prejuicios, nuestros criterios y argumentos nos tienen atrapados de parte de Satanás. Nuestros hijos se derrumban y no podemos hacer mucho por ellos. Estamos tan débiles porque sencillamente estamos alejados de Dios y no creemos la palabra de Dios. No tenemos seguridad. Creemos en otras cosas espirituales, pero no creemos lo que Dios dice en su palabra. Y entonces no podemos evangelizar de esa manera. No podemos dar lo que no tenemos. La evangelización mundial no va a suceder mientras no tengamos al Cristo en nuestro corazón. Y entonces nos salimos del propósito y la voluntad de Dios. Este es el mensaje de la evangelización mundial. Jesús es el Cristo, no es otra cosa. Primera de Corintios capítulo 16 y versículo 22. Primera de Corintios 16, 22 dice: si alguno no ama al Señor Jesús el Cristo, quede bajo maldición. Maranata, Cristo viene. Si no lo podemos amar, somos malditos. Entonces amamos más el liderazgo, amamos más la unción, amamos más los dones, amamos más el ministerio, amamos más la teología, amamos más a fulano, a sutano, a mengano, pero no a Cristo. Y entonces tampoco podemos hacer su voluntad. Tenemos argumentos aquí, argumentos allá, pero ninguno de nuestros argumentos son los pensamientos de Dios. No es la voluntad de Dios. Alineémoslo a la voluntad de Dios. Nos hemos olvidado que Él es el único soberano. Entonces, tengo 10 minutos para terminar. La voluntad de Dios es la evangelización mundial. Y segunda de Pedro 2:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mis amados hermanos, de verdad, con todo mi corazón, tal vez los vuelva a ver, o tal vez nunca los vuelva a ver, pero espero encontrarlos en el cielo. Yo estoy concluyendo este mensaje. Y nos tenemos que ir hoy en la noche a 10 horas a otro lugar. Y mañana tenemos que levantarnos temprano para seguir hablando del mismo mensaje. Pero espero que a ustedes se les revele esta verdad de que Jesús es el Cristo. En Lucas capítulo 6 y versículo 46. Lucas 6, 46. Jesús le dijo a los que supuestamente creían en Él, a los que lo seguían, les dijo: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué sigues llamando Señor, Señor a Cristo si no quieres hacer su voluntad? Yo sé que aquí hay gente que tiene mucho conocimiento teológico y lo respeto porque han invertido su vida en eso, igual que yo. Pero no tengo nada menos que ustedes. Y el mismo conocimiento teológico que ustedes tienen, yo también lo tengo. Pero les puedo decir que cuando yo entendí esta palabra y se me reveló todo lo que aprendí en mi formación ministerial, lo considero basura, porque solo incrementó mi ego ministerial. No me llamen más Señor, Señor, si ustedes no harán mi voluntad. Jeremías 2, 11, 14. Fíjense, Jeremías 2, 11, 14. Fíjense si ha sucedido algo semejante. Vean si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? El tío sigue siendo un dios de Oruro, aunque no es un dios verdadero.
¿Será que las naciones cambian de dioses? Aunque no sean dioses de verdad. Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Acaso nació en la esclavitud? Y entonces, ¿por qué lo saquean? ¿Por qué lo saquean? ¿Por qué la iglesia perece? Porque ha cambiado al que es su gloria por algo que no significa nada. Y han cambiado la verdad del Evangelio. Deténganse los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán descanso para su alma. Pero ellos dijeron: no queremos caminar en ese camino. Yo aposté centinelas para ustedes y dije: presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron: no prestaremos atención. Por favor, póngase de pie. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte así como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste. Oruro, Oruro, que matas a tus profetas cuando son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte así como la gallina reúne a sus polluelos? Pero no quisiste tampoco. Oruro, el Espíritu Santo te está hablando a través de esta palabra. Aleluya. Y solo tienes 2 opciones: o la crees y te vuelves a Cristo, o sigues cavando tus cisternas, tus argumentos, tus criterios humanos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha dicho en estos 2 días. Gloria a Dios. Padre Celestial, con toda la sencillez de mi corazón, con toda humildad, yo me presento ante ti, Señor, a través de Jesús el Cristo. Y te traigo, Señor, a Bolivia. Aquí está Bolivia, Señor. Aquí está Bolivia. Despierta a los dignos de esta nación. Despierta los remanentes de esta nación.
Padre, delante de tu trono, oro, Señor, por esta nación, para que sean despertados los remanentes que tú utilizarás para hacer la evangelización mundial en nuestros días. Perdónanos porque te hemos olvidado, Cristo. Perdónanos porque hemos antepuesto un montón de cosas vanas y humanas antes que a ti. Hoy, Señor, nos volvemos a tu presencia y delante de tu trono te ofrecemos nuestra vida para que la uses para la evangelización mundial y que la obra de tu Santo Espíritu suceda en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, quien es tu Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.